Tenemos una invitada de lujo, Raquel Matos está con nosotros, una joven periodista cristiana, tiene su propia página llamada Chicas en Gracia, también es creadora de contenidos, hija de pastores y como si fuera poco, líder juvenil. Bienvenida, Raquel. ¡Wow! Gracias, de verdad es un placer para mí estar aquí con ustedes. El honor es de nosotras. Gracias. Y hoy en este tema que vamos a tratar contigo de invitada, pues hábitos de gracias. Y queremos empezar con unas preguntitas sumamente suaves para Raquel. Así que suscríbase y comparta. Bienvenidos a Conexión Juvenil. Antes de iniciar con las preguntas, hemos tomado como base la cita bíblica en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, donde se dice: consideramos los unos a los otros para motivarnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, Raquel, hablando de costumbres cristianas, de hábitos espirituales, es necesario tomar decisiones radicales. Hay que hacer una connotación en radical en nuestras vidas para lograr tener hábitos espirituales. Sí, voy a responder esto con mucha honestidad. Cuando nosotros no tomamos la decisión, hay que definir primero la palabra radical. Radical tiene varias definiciones, algunas personas lo definen como algo extremista, pero otra definición es un punto, una opinión que es firme, que no cambia de parecer, no importa lo que venga. Entonces, para tú poder ver hábitos en ti espirituales y ver un cambio real, tienes que tomar una decisión radical. Porque si no, entonces, cualquier cosa que venga en el momento a distraerte va a cambiar tu postura. Y al final vas a volver a lo mismo. Las decisiones radicales son importantes y para eso tienes que ser radical tú. Y respetarte tú tu propia decisión. Es cierto. Y tomando ese mismo punto, ¿por qué se nos hace tan difícil a nosotros hacer, comenzar, incluso mantener esos hábitos? Porque vivimos en una sociedad que constantemente nos está atacando, más nosotros los jóvenes, que estamos, que estudio, que trabajo, que escuela, que amistades, que incluso en la misma iglesia responsabilidades. ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil mantener esa parte? Bueno, precisamente tú abarcaste una parte de la respuesta. El hecho de estar tan ocupados en tantas cosas, vamos a decir así, carnales o materiales, aunque sean para el mismo Señor, no signifiquen que nosotros lo estamos haciendo con el propósito de agradar, sino a veces lo hacemos por costumbre. Y eso nos carga y nos quita el tiempo del Señor. Esas cosas son las que están evitando que tengamos entonces esos hábitos de gracia, que es la oración, la búsqueda espiritual, porque preferimos ocupar ese tiempo tan sagrado con otras cosas, ya sea la universidad, o sea el mismo ministerio, o sea las cosas de nuestro propio ego, nuestra propia realización. Entonces, la ocupación del día a día, de que quiero superarme aquí en la tierra, no nos permite superarnos a nivel celestial, que es lo que el Señor está buscando, la superación espiritual. Esas son los principales para mi entender, y incluso lo que yo pido experimentar y ver son los principales motivos de que los jóvenes, en especial, porque los jóvenes somos los que tenemos más batalla en esa parte, estamos tan apartados del Señor, de la presencia. Realmente la respuesta de Raquel no, me deja a mí sin preguntas. Fue un facto. Pero me gustaría que en el mismo sentido de esa cita bíblica que leyó Loami, tú nos expliques desde tu punto de vista qué rol juega la comunidad cristiana en la formación de hábitos espirituales. Imagínate una persona que está iniciando los caminos y no sabe cómo cultivar esos hábitos. ¿Qué rol juega la comunidad cristiana para que esa persona cultive esos hábitos? ¿Tú te refieres a qué nosotros deberíamos de hacer para que esa persona cultive los hábitos? Encaminarlo correctamente hacia la presencia del Señor. Nosotros los cristianos, el ser humano en sí es un ser humano desesperado. Vemos a una gente que recién está iniciando los caminos del Señor y queremos de una vez que esa persona empiece a dar fruto para beneficio de nuestras congregaciones, pero no nos centramos en realmente
permitir que ellos se acerquen a Dios y conecten con el Señor y que después den los frutos. No sé si me entiendes. Estamos preparándolo para el ministerio, mas no para tener una vida espiritual con el Señor. Nosotros como iglesia, entonces debemos de enfocarnos en predicarle la palabra y doctrinarlo con la luz de la palabra. Y después que la persona ya crezca espiritualmente hablando y se pueda desenvolver espiritualmente hablando y que el Señor establezca una relación real y genuina, pues entonces ahí sí pueda dar los frutos. Pero estamos haciendo al revés. Sí. Preferimos, como ella canta, déjame de una vez activarla, pero sin ella tener una preparación espiritual correcta, porque a mí me conviene que ella cante en la iglesia. ¿Tú me entiendes? Porque me faltan miembros o porque necesito una gente activa. Y no es así. Nosotros como hermanos en Cristo, la misma palabra habla mucho de la empatía y del amor al prójimo. Yo creo que una muestra de amor al prójimo es dejar que el prójimo crezca en Cristo antes de beneficiarnos de lo que ese prójimo pueda aportarnos a nosotros. Sabemos de tu biografía, que eres hija de pastores y cristiana nunca apartada, ¿verdad? Nunca apartada. Entonces, ¿hubo un momento en el cual tú perdiste esos hábitos con el Señor? Claro. Es que los hábitos, miren, los hábitos Viene son testimonio. Cuéntanos tu testimonio. Los hábitos son costumbres que uno va adquiriendo y que al pasar el tiempo se vuelven cosas automáticas en nuestras vidas. Para tú construir hábitos, como decíamos ahorita, tú tienes que tomar una decisión radical. El hecho de que yo haya sido cristiana toda mi vida no me hace... excepto de irrumpir esos hábitos, porque es una decisión que tengo que tomar. Yo sé lo que tengo que hacer, pero ¿lo estoy haciendo? No. En mi tiempo de universidad, yo rompí mucho esos hábitos, porque mi enfoque en ese momento era graduarme. Era estudiar, era trabajar, era prepararme profesionalmente. Entonces ponía de lado los hábitos del Señor, ponía de lado la lectura de la palabra, ponía de lado la oración. O cuando quería hacerlo, ay, no lo hago porque estoy cansado. Y sí, y fue un tiempo largo. Incluso todavía hasta ahora, este momento, yo estoy construyendo los hábitos. No me siento totalmente realizada. Es un paso día tras día que yo estoy tratando de cumplir para agradar al Señor. Pero sí, siendo cristiana y rompiendo los hábitos. ¿Cómo uno puede identificar? Por ejemplo, tú decías que rompiste esos hábitos por estudios, pero muchas veces en la iglesia uno ve muchos jóvenes tan activos dentro de la iglesia, pero no tienen un hábito. Entonces, ¿cómo uno identifica que a pesar de que un joven esté tan activo, pero no hay hábitos? Eso, wow. Eso casi no se identifica si tú no tienes discernimiento espiritual. Porque, mira, el otro día yo estaba en un devocional y que hablábamos precisamente de eso, de las personas que están activas en la iglesia, pero están apartados, ¿verdad?, del Señor. Y tomámonos referencia a la historia de Marta y de María, cuando dejaron que Jesús viniera a su casa, que le visitó. Quien lo recibió fue Marta, pero quien también le servía era Marta. Mas María tomó la posición de simplemente escuchar. Pero esa acción de María hizo que Marta se molestara, incomodara y cuestionara al mismo Señor. Trayéndolo aquí a la actualidad, pues podemos ver a muchos siervos en la iglesia servir, pero el hecho de que estén sirviendo no significa que realmente estén escuchando, estén haciendo cosas del agrado del Señor, lo hacen por costumbre. Para nosotros poder identificar que esa persona realmente está haciendo las cosas genuinamente y no por costumbre, tenemos que tener discernimiento. Por eso hay tantas cosas raras en las iglesias y por eso la presencia del Señor a veces se encuentra como engavetada, que tú dices, pero ¿por qué es que no termina de fluir? Y tú ves fulanita y adelante todo el tiempo, pero ¿por qué? Porque fulanita no tiene una vida actuar presente en búsqueda espiritual con Cristo Jesús. Entonces, para discernir eso, oración al Señor, de que realmente las personas que nos están liderando sean personas que estén siendo testimonios de lo que Cristo quiere. Pero eso simplemente lo sabe Cristo y en algún momento será revelado. Claro. Porque yo puedo ver a cualquier persona ahí adorando al Señor y yo puedo decir, wow, porque ustedes saben que nosotros vivimos por gracia. Y el Señor utiliza a quien quiera. Somos hijas de Cristo y Él puede utilizar, aunque sea para salvarme a mí, Él puede utilizar a la persona más pecadora, vamos a decirlo así. Pero eso solamente lo sabe Dios y la persona que está viviendo eso. Yo como iglesia quizá no lo puedo discernir si no tengo también yo una vida espiritual con Cristo si el Señor no me lo revela. No sé si respondí a tu pregunta. Claro que sí. Bueno, a mí me ha llamado la atención dos cosas y a partir de ahí te voy a hacer
una pregunta. Y es que tú hablabas ahorita de que los hábitos son acciones que al final se convierten en costumbre. Pero yo entiendo que con los hábitos espirituales hay una diferencia, porque hay personas que intentan orar todos los días, leer la palabra, pero llega un punto donde, aunque lo hacen con la misma frecuencia, sienten una desconexión. Entonces entiendo que a diferencia de los hábitos que normalmente hacemos, como ir al trabajo, hacer ejercicio, con los hábitos espirituales pasa algo que es diferente. O sea, aparte de hacerlo todos los días, la frecuencia con la que lo haces, debe haber como una devoción Una interna, intención. Yes. o sea, un propósito de por qué lo hacemos. Ujú. Porque de lo contrario, no sé si a ustedes le ha pasado, pero usted lee su devocional porque tiene que leerlo diario, pero llega un punto donde si tú lo haces por monotonía, tú sientes que, o sea, lo Que estoy por haciendo por tiempo, decir por cumplir con obligación. el Señor, pero no sientes un propósito al Ujú. hacerlo. Ujú. Entonces, ¿qué tú tienes, o sea, qué opinión te merece a ti esa parte? Yo entiendo que está bueno crear el hábito de leer la palabra. Lo que no está bueno es crear el hábito de leer la palabra monótonamente. O sea, trata de que cada vez que tú leas la palabra sea una experiencia distinta con el Señor. Por eso yo siempre recomiendo, cuando vayas a leer la palabra, hablando obviamente de la lectura de la palabra, siempre ores para que el Espíritu Santo quien revele. Y yo creo que el Señor sí te revela. Y tú puedes leer un verso diario, el mismo verso, y cada día va a ser una revelación diferente. Ah, ¿sí? Entonces, está bien que lo haga, porque tiene que acostumbrar al cuerpo a que a cierta hora, en cierto momento, si es el único tiempo que puede del día completo que tiene agitado, a leer la palabra, pero que la experiencia sea diferente. Entonces depende entonces de la visión que tú tengas de Cristo y de la relación que tú quieras construir con Cristo. Si es algo que lo hago por monotonía, por costumbre, además hacerlo porque soy cristiana y me corresponde leer la palabra, o si es algo porque tú tienes sed de la palabra, es diferente. Yo tengo sed de la palabra, Señor, y lo voy a hacer porque a pesar de que quiero construir los hábitos, también quiero tener una relación contigo. Yo creo que es la mentalidad lo que aquí aplicaría. No es si lo haces o si no lo haces, sino la mentalidad con la que estás haciendo las cosas. Ok, en ese sentido, Raquel, también algo que me llamó la atención es que cuando hablabas de cómo nosotros como creyentes muchas veces actuamos en la iglesia, que queremos hacer muchas cosas para agradar a Dios, me acordó una vez a un libro que leía que hablaba de que en la iglesia queremos hacer antes que ser. Y debemos ser cristianos primero, entender cuál es el propósito de ser cristiano antes de querer hacer cosas para el Señor. Ujú. ¿Por qué? Porque si no, y el ejemplo que pusiste estuvo magistral de Marta y María, van a haber muchas Martas, pero pocos Marías que se deleiten realmente en el Señor. Que se podría decir que de todo lo que ha dicho Eder, que la palabra hábitos en aquel tiempo era el primer amor. Wow. Todavía hoy en día, no en aquel tiempo. Básicamente. Porque hoy en día podemos Todavía. ver eso, de que Ujú. un recién convertido a uno mismo, que a veces tiene como Una que esas euforia. temporadas Uno a veces de dice, "He fuego, perdido". de Eso es unción. momentáneo. Sí, uno- Exacto, el Pero hecho no es que- mantenerlo Ujú, en nuestro Exacto. día a día. Uno a veces Esta dice, euforia va a llegar a todo el que está recién convertido y está iniciando los caminos. Está en la euforia de que usted quiere abrir la iglesia hasta cuando no hay servicio. No es a eso que nos referimos, es esa vida realmente dedicada al Señor. Ujú. ¿Por qué? Porque no es una vida sin afanes. Ujú. Afanes todos tenemos. Es Sí. que independientemente de los afanes, uno sentía esa devoción Ujú. en hacer ese deleite en hacer las cosas para Dios. Ujú. Tú decías un punto de que, por ejemplo, hay gente que hace los 21 días de Daniel, pero no hay resultados, Ujú. porque tampoco hay un enfoque. Yes. O yo reconozco a alguien que ora muchísimo, pero pelea también así la misma cantidad que ora. Entonces, ese es el punto, de que Ujú. uno pueda orar, pero orar correctamente. Ujú. Entonces, yo creo que del tiempo atrás hasta acá, se ha perdido no solamente los hábitos, se ha perdido hacer las cosas bien. Yes. De que orar 3 horas en la iglesia no es un resultado de yo ver a Dios cara a cara. Es de que mi vida realmente, como tú decías, esté dentro de esos principios bíblicos que el Señor pone. Entonces, ese es el punto. Y algo que te quiero preguntar. Durante ese tiempo que tú fuiste líder juvenil, ¿tú sentiste en algún momento, porque ok, soy líder, estoy aquí y tengo que mantener esa postura, cambió en ese momento de tú crear más hábitos solamente por ser líder?
Sí, cambió el crear hábitos por ser líder. Por ser líder. ¿Te exactamente. presionaste en algún momento? Exacto. El líder siempre está presionando. Y que bueno, tengo Di que 50 aclarando. jóvenes, tengo 50 jóvenes No, pero arriba de verdad. mí. Aclarando. Con esta imagen de ser el ejemplo. Como uno se tengo presiona. 50 Se jóvenes carga. encima de mí, esos 50 jóvenes tienen que ver en mí esos hábitos de oración, de que yo sé la palabra, de que yo hago silicio, porque uno a veces abajo ve a un líder y dice, bueno, 7 horas porque yo tengo que hacerlo. Entonces hay que Exacto. mantener como esa postura de que yo soy líder y como soy líder debo tener esos hábitos. Claro que sí. Mira, los líderes son los que más necesitan fuerza. Porque si no tenemos Ayuda a su fuerza, líder. claro, si no tenemos Ore por su fuerza, líder. tiramos la toalla a la primera semana, porque no es fácil. Entonces, para conseguir tener esa fuerza, tenemos que construir hábitos. Y como tú decías, somos ejemplo de las personas que quizás no tengan el mismo nivel de liderazgo que nosotros, pero que en algún momento va a llegar. Todo el que tiene fe va a llegar a ser un buen líder, también si se pone para eso. Sí, mi tiempo de liderazgo, yo trataba de mostrar una fortaleza, pero no significaba que directamente quizá tenía un hábito que me ayudaba a tener esa fortaleza. Porque cuando uno es líder, uno quiere hacer tantas cosas, y es como explicaba ahorita, que se ocupa de querer agradar, tanto en la congregación como a los jóvenes, que a veces se olvida de Cristo. Entonces, en mi momento, a pesar de que quería construir hábitos, no te puedo decir que eran meramente, o sea, que lo cumplía un 100%, porque trataba de hacer otras cosas sustituyendo esos hábitos. Pero como joven cristiana, líder, te recomiendo a ti, líder, que respire. O sea, cada día trae su propio afán, dice la misma palabra. Respiren. Los jóvenes no estaban ahí porque tú dejas de hacer quizá una actividad grande un día. Yo creo que lo más importante para el mismo Señor es que tú construyas hábitos, pero que ayudes a los demás a construirlos también. Nosotros como líderes tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a levantarse, no a llenarlos de actividades para que se queden en la iglesia, a llenarlos de la presencia para que se queden en la iglesia. Entonces... Fluya. No, tranquila, se puede cortar. Es que estaba bueno, es que así, como ella dice. Ella pama los cortes, los cortes Ese potenciales, corte ella viral, los pama. ese- Ahí estaban haciendo un corte. Ay, Dios. Bueno, en pocas palabras, eso, simplemente creemos hábitos con nuestros propios jóvenes, de que ellos se acerquen al Señor, pero sin descuidarnos nosotros, de acercarnos también al Señor. Ahorita hablábamos y quise aportar ahorita, y no quiero que se me olvide ahora, no va directamente con la pregunta, pero hablábamos incluso del ejemplo del gimnasio, me gusta mucho, porque el tema de tener hábitos, chicos, es cumplir metas. Y yo creo que una de las cosas que nos pueden ayudar a alcanzar, tener plenitud en Cristo Jesús, es tener presente que tenemos que cumplir una meta. Claro. ¿Y nuestra meta cuál es? Tener la salvación y vivir con Cristo, morar toda una eternidad. Esa es mi meta. O sea, yo trabajo aquí en la tierra para poder ver los frutos en el cielo. En el nombre de Jesús lo creo y creo que así será. Entonces, para que no te desenfoques O sea que tú no estás trabajando en el Señor para que Él te recompense, aquí en la tierra. te dé tu esposo, Un carro. te dé tu carro. Hay que tomar eso en cuenta, porque ahora que ella dice eso, me llega a la mente que muchas veces entendemos que trabajamos para el Señor para que Él nos recompense, beneficie, o sea, nos beneficie, no solamente en lo monetario, lo material, también en estas promesas que entendemos que el Señor tiene que darlo antes de que Él venga. Señor, es que la misma palabra dice, buscar el reino de Dios y justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Yo no tengo que pedírselo. Ya ustedes escucharon. La voluntad del Señor, Él Repita me lo va a eso, entregar. Ahora, mi enfoque es buscar a Cristo y ya Él hace lo que Él O quiera sea, con mi que vida. tú oras y Dios te va a dar a tu esposo. Amén. Si está dentro de su voluntad, ella lo dijo, si está dentro de su Está voluntad. dentro de su voluntad. Claro, uno como humano tiene que también poner de su parte. Claro. Si hay un muchacho que me interesa. Atención y país, siento que va alineada. atención país, Alineada esas con manos las están cosas. disponibles ahí. Nos vemos anillos. No vemos anillos. Cuidado, no estamos haciendo lío, por si acaso hay algún siervo orando. No, por lo menos no de mi parte. No, tú no sabes si está orando metido en algún monte, Antes de lanzarse, claro. sale a la luz.
Pero, en fin, sí, no. Como cristianos no deberíamos de enfocarnos en los beneficios que el Señor nos puede dar aquí en la tierra. Porque recuerda que la misma tierra ni siquiera nos pertenece a nosotros. El Señor nos manda que no hagamos tesoros aquí en la tierra. No es que dejes de trabajar ni de estudiar, no. Mientras tú tengas vida y tengas fuerza, haz lo que tú puedas, pero sin desenfocarte del plan real de Cristo, que dan una vida eterna con Él. Y para eso Él quiere que nosotros nos alineemos a Él. Nuestra meta es el cielo, Nicauri. Nuestra meta es el cielo. Ella, realmente hemos notado en el día de hoy que hacíamos falta. Edelyn está hoy On fire. on fire. Ay, mis amores. Un consejo que tú le quieras dar a los jóvenes para que puedan crear hábitos o reconstruir hábitos. Un consejo que yo le puedo dar es que no te desesperes. Nosotros queremos ver resultados de aquí a la semana y creemos que porque hoy yo Eso no dije que funciona voy a orar así. todos los días antes de acostarme, va a ser así toda tu vida. No es así. Tú puedes iniciar por la misma emoción que hablaba incluso del primer amor del cristiano. Puedes iniciar una semana y después te desencantas por ahí para atrás y se sientes mal. No te quedes en la culpa. Levántate, porque Dios te da la oportunidad de tener una nueva mañana. Entonces, esa mañana, aprovéchala para hacer algo diferente, para volver a reconstruir ese hábito en Cristo Jesús. Antes de irnos, tengo una pregunta Wow. que me llegó ahora mismo. Eso te bajó Ay, fuego. sí, fue ¡Wow! una revelación, fue una ¿Por qué revelación. cuando y que la gente hasta yo? Porque uno dice Ajá, que que la gente, si la gente eres ¿por qué tú? nosotros, exacto, cuando oramos nos da sueño y cuando leemos la palabra nos da sueño? Pero vemos una serie Pero- Y en no nos Netflix da la sueño. noche entera. Porque para las cosas del Señor siempre somos más perezosos. La carne le pesa la voluntad de Cristo. Por eso es una lucha constante entre la carne y el espíritu. Una batalla grande. Y por eso el Señor no me da tener dominio propio. Así es. Entonces, ¿por qué nos da sueño? Porque a veces entendemos que quizás, ay no, hoy no puedo, pero mañana quizás sí. Y le echamos la A culpa al veces- enemigo. no, exacto. No, y a veces abusamos de la empatía de Cristo. Sí, Y del amor no. de Cristo. Y como Dios tiene tanto amor, Hace lo que le es queremos misericordioso. abusar de eso. No, si no fuera por su misericordia no estuviéramos aquí ninguno. Entonces queremos agarrarnos de que Dios es amor, Dios perdona todo, de que Dios nos va a dar una oportunidad, que así es. Pero también el Señor es un Dios no vengativo, que esa no es la palabra, pero es un Dios de justicia. Ujú. Claro. Y si tú no cosechas, si tú no siembras, No, y que él te no vas a- ve, no él te ve. Si cosechas. tú te pones a ver una Ujú. serie hasta las 3 de la mañana, no puedes pensar que después de esa hora tú vas a tener mente para tú leerte No. Apocalipsis. No, y que Le- No se vete a hacer puede. en la mañana y después No se puede. fácilmente tienen una oportunidad en el servicio y quiere que caiga fuego. Los y la amamos, luz se jóvenes. mueva. nada para que eso se manifieste. Recuerden, chicos, que el fin de todo discurso es buscar el reino del Señor. Es esto. Mis amores, gracias por sintonizar con nosotros. Esperamos que este episodio sea de edificación a su vida. Agradecemos la vida de Raquel que nos acompañó el día de hoy y esperamos de todo corazón en el Señor que usted pueda construir hábitos, que nosotros podamos construir hábitos que sean efectivos y que los resultados se vean. Así como se están viendo estos resultados de esas metas que te pusiste en el 2025, que también se vean estos resultados espirituales, de Amén. aquellas cosas que en algún momento le prometiste al Señor que ibas a hacer. Debemos ser más Es como María. momento de ser intencionales, no solamente de decir, quiero levantarme en Dios, quiero hacer para Dios, sino que empecemos a hacerlo. Yes. Gracias por sintonizar. Esto fue Conexión Juvenil. Esperen Comparte, pronto. comenta, síguenos, Todo. Da like. da like, Prontamente, Chicas en Gracia y Conexión Juvenil en Sanville. colaboración. Ay, mi amiga Pique Sanville. Sanville.